Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Conoce el Mage de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. De Justicia, fue ex subsecretario general de gobierno en los gobiernos de Michelle Bachelet, fue precandidato a las elecciones presidenciales hace poco, en 2021, fue presidente del Partido Radical, ahora está con José Antonio Kast. Carlos Maldonado nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo está? Buenas noches, Tomás, mucho gusto saludarte. Gracias por estar acá. Vamos a ver, es un desafío ser entrevistado por ti, yo creo que tú lo sabes. Oye, pero estoy acá con gusto. Es que yo veo el currículum y digo, no, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es muy interesante, feliz de hablar de lo que pasó. Porque ¿Por qué? Ministro de Justicia, ex subsecretario general de gobierno, el que habla en representación de Bachelet, y ahora candidato presidencial 2021, precandidato, y ahora con Kast. Así es. Tranquilo, ¿no? Sí. ¿Con la conciencia tranquila? Con la conciencia tranquila, porque fíjate que hay un hilo comunicante en todo lo que tú relatas que tiene que ver con buscar lo mejor para el país. Y voy a explicar por qué, si me permite. Primero, yo fui ministro, como tú dices, tú recuerdas muy bien, fui subsecretario, en realidad primero subsecretario general de gobierno y luego ministro de Justicia, en el primer gobierno de Bachelet, que es importante hacer la distinción, porque el primer gobierno de Michelle Bachelet fue el último gobierno de la concertación. Fue el último gobierno de los 20 años gloriosos, digamos, donde Chile avanzó en todas las áreas, económica, social, política, democrática. Una época de verdad que yo creo que los libros de historia van a conocer como una época dorada del país, más allá de que hubiera cosas que mejorar, cosas que todavía faltaba desarrollar, pero fue claramente un avance muy grande el que vivió el país en esas 2 décadas, que es muy distinto al segundo gobierno de Michelle Bachelet, que ya se llamaba Nueva Mayoría, la coalición, que estaba el Partido Comunista, que impulsaron otro tipo de reformas, digamos, donde hablaban contra el lucro, donde hablaban contra los patines, donde hablaban contra los poderosos de siempre. No tuvo, yo diría que ideológicamente, el sello del primer gobierno de Bachelet fue muy distinto al sello del segundo gobierno de Bachelet. Yo no fui parte del segundo gobierno, yo fui parte del primero. Pero, Carlos, yo me siento fui un ministro de la concertación. Pero quiero que quede eso bien claro, que tiene que ver con lo que viene después, digamos. Pero, Carlos, usted quiso ser candidato presidencial en representación de todos ellos. No. ¿Cómo no? No, yo, de hecho, Tomás, fueron tiempos bien convulsos los de 2021, ya que te agradezco el espacio para recordarlo, digamos, porque tiene que ver con lo que ha venido pasando después, lo que pasó en 2022, lo que pasa ahora. Está todo relacionado. Y valoro mucho que tú hagas esta introducción como partiendo desde el camino que se para recorrió. entender el cambio, claro. Claro, exacto. Mira, en 2021, yo era presidente del Partido Radical. Yo fui presidente del Partido Radical entre el 2018 y el 2021. 3 años, que es el periodo estatutario, 3 años. No quise después presentarme a la reelección, no sé si habría salido o no, da lo mismo. No tenía interés en buscar la reelección, así que cumplí mi periodo estatutario. Ahora bien, en ese periodo, cuando yo asumí, lo que había era una centroizquierda desorientada, que sigue, en mi opinión. Yo creo que la centroizquierda, no le resto al Frente Amplio del Partido Comunista. El resto de los partidos del actual oficialismo, yo creo que están desorientados desde 2010, desde que se perdió con Piñera. De la primera derrota, de cuando la concertación conoció la derrota, no supo procesarla. Se desorientó, primaron los autoflagelantes, le dieron espacio después y se subsumieron a la extrema izquierda, al Partido Comunista, al Frente Amplio, y toda la historia... No pasó nada. No pasó nada. Bueno. Y toda la historia para adelante tiene que ver con lo mismo.
La centroizquierda de 2021 Tomás, estaba igual. No sabían qué alianza ir, no sabía cómo levantar candidatura. Y todos. Pero si usted hubiera ganado las primarias, habría sido candidato de quién. Yo a la primaria que yo fui al CERVEL, famosa imagen que me quedé solo ahí, que fue adrede, yo sabía que era poco probable que llegara a los demás. Pero quise marcar primero que como radicales estábamos dispuestos, pese a que las encuestas no nos favorecían, pero era una convicción democrática. Y segundo, quise de alguna manera presionar un poco a los demás para que dijeran, churra, nosotros vamos a quedar como los que no llegamos. Bueno, al final se ha hecho más digamos, famoso el hecho que yo quedé esperando. Pero cuando yo fui para allá, el Partido Socialista estaba evaluando seriamente el líder. Digamos, se suponía que iban a llegar después que yo, finalmente desistieron. El PPD le había entregado su apoyo, se había bajado ese mismo día, ¿te acuerdas de Heraldo Muñoz en favor de Paula Narváez? Trataron de convencer a Yarna Proboste de que fuera a la primaria en vez de Jimena Rincón, que la estaban bajando también. En ese día o el día anterior la habían bajado a la candidatura presidencial de la ADC, que la había ganado yo en la primaria. Pero como Yarna Proboste estaba mejor posicionada en la encuesta, bueno, en resumen, yo iba a ser, supuestamente la primera que yo iba a ir era con Yarna Proboste, si es que estaba dispuesta ella, y con Paula Narváez y yo. Esa era la primaria en la que yo iba a ir, no era con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista. Así que yo siempre tratando de rescatar esa centroizquierda que hizo grande a Chile durante una concertación. Pero no se pudo, esa centroizquierda siguió desorientada, siguió sometida a la ultraizquierda, es parte de este gobierno, un actor secundario, por muchos ministerios que tenga, es parte de un gobierno donde el sello lo pone el presidente de la República, que es del Frente Amplio. Y ahora están detrás de una candidata del Partido Comunista. Entonces, sigue la misma lógica de una centroizquierda que renegó de su propia obra. ¿Cuándo empezaron a negociar con Kast? La firme, así. Sí, la firme, no hay ninguna negociación. Pero intercambio WhatsApp. No, yo mira, ¿sabes qué? ¿Hubo intercambio WhatsApp? Yo voy a decirte dos cosas. Una es, el Partido Demócrata, el 17 de noviembre, la elección fue el 16, ¿cierto? Elección parlamentaria y primera vuelta presidencial. El 17 nos reunimos, Consejo General Ampliado, con invitados a los parlamentarios, la Directiva Nacional, los presidentes regionales. Discutimos largamente, de las 10 de la noche, partimos tarde porque tenían sesión especial por presupuesto los diputados, de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y sacamos una declaración que está escrita, consta en todas partes, en las redes sociales y en los medios, donde dijimos que no a Jara, no al continuismo, no al comunismo, no a la continuidad de un mal gobierno, claramente. Eso, nadie, de todas las personas que participaron, nadie propuso apoyar a Jara, nadie. Sobre si apoyaron a José Antonio Kast, hubo matices, hubo diferencias, no disputas, fue un consejo bastante de buen tono, donde algunas personas planteábamos que pensábamos que había que apoyar a José Antonio Kast, otros decían que en su visión personal habían anulado el 2021 en la disyuntiva Kast-Boric y probablemente iban a anular el 2025 en la disyuntiva Kast-Jara. Por eso que el partido no tomó una posición institucional, sino que dijo simplemente no a Jara y en lo demás. Si quieren votar nulo o votar por Kast, lo verá cada uno. Y yo al día siguiente, Tomás, el día siguiente, en la mañana, me habían invitado a una entrevista, puedo nombrar otro medio, ¿no? Sí, claro. 24 horas. Me habían invitado a una entrevista para el día siguiente a las 8 de la mañana, antes de saber qué iba a resolver el partido. Y fui yo y expliqué esto mismo que estoy relatando acá, y dije que yo personalmente había anulado el 2021, pero esta vez iba a votar Kast, porque todo lo que ha pasado estos 4 años, el pésimo gobierno de Gabriel Boric, que acordémonos que partió con la ministra de Interior, que de Interior y de Política y de Seguridad no tiene idea, yendo a Temucuicuito no pudo ni llegar, digamos. Entonces, con personas muy inadecuadas en los cargos, con mucho, digamos, deterioro institucional, con deterioro económico, con deterioro de la seguridad, y con el intento refundacional del 2022, a mí me parece que ahora, puesto en la misma, llamémosle, disyuntiva, no podía ser neutral. Y por eso yo dije, yo anulé el 2021, pero ahora voy a votar Kast. En la esperanza y con la expectativa de que haga un buen gobierno, de que efectivamente rescate los valores fundamentales de Chile. A ver, Carlos, si usted lo llaman al gobierno, ¿se integra? Mira, yo no te voy a... No te quiero responder esa pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que las cosas no hay que poner la carrera de huella, perdón, es cliché tan antiguo. Pero, o voy a decir uno más coloquial, no hay que, los piojos se matan de oro. Hay que ganar la elección primero. Sí, está después bien, verá José Antonio Kast a quién llama. Yo sinceramente, no... Yo creo que hay mucha gente preparada, hay muchos partidos importantes que lo apoyan. No me refiero a eso, me refiero a otra cosa. Me refiero a otra cosa, es a la disposición. Una cosa es votar, otra cosa es integrarse a un gobierno, aunque esto no ocurra. ¿Cuál es la disposición? Sinceramente, yo creo que esas distinciones son medio
los que la hacen, no digo tú, que también desde el punto de vista periodístico la haga, pero los que son actores políticos la hacen, yo creo que esa cuestión es medio artificiosa, porque yo voto, o sea, soy responsable de que esta persona llegue al gobierno, como yo espero que ocurra, pero no estoy dispuesto a colaborar. O sea, yo creo que si uno vota, es parte de la responsabilidad del camino que quiere que el país siga. Y después tendrá que estar dispuesto a colaborar en la medida que se lo pidan. Yo no creo que me lo pidan, digamos, pero lo que se puede, es lo que se pueda, en lo que esté a mi alcance, yo siempre voy a tratar de colaborar a que al país le vaya bien. Porque de verdad, Tomás, sinceramente, yo lo he relatado esto, y permite, porque para mí es muy importante, me marca mucho a mí en mi posición personal. El 2010, de verdad, conversábamos en La Moneda, yo era ministro del Comité Político, conversaba con Pérez Lloma, con Andrés Velasco, en su minuto con Pancho Vidal, después llegó Carolina Toá, la vocería, con Viragallo, que era secretario del gobierno. Se conversaba sobre cuánto le faltaba a Chile para ser un país desarrollado. En ese tiempo, yo lo recuerdo con nostalgia y con tristeza, porque en ese tiempo la especulación era que Chile iba a ser un país desarrollado en 2020. Imagínate, estamos en el 2025 y hemos ido como los cangrejos. Aunque dicen que en realidad los cangrejos caminan para el lado, no para atrás, pero hemos ido para atrás. Si Carolina Toá hubiese ganado la primaria del oficialismo, ¿usted podría haber pensado en votar por ella? Mira, es difícil hablar sobre cosas que no se produjeron, pero... Es para entender su posición. Yo creo que, mira, ella sufrió una derrota tan dura, digamos, a manos justamente de Yander Jara, que muestra que lo que se llama la centroizquierda, el socialismo democrático, sigue subsumido políticamente y electoralmente a la ultraizquierda. Entonces, la verdad que no veo que esté ahí el camino. Me habría encantado que la centroizquierda hubiera sido orgullosa de sus logros y hubiera seguido gobernando Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a dejar la pregunta planteada. Usted dijo hace poco, no estoy recurriendo a la historia así antigua, él, se refiere a Kast, cree que puede llegar a la moneda solo con eslóganes vacíos, sin una solidez técnica detrás y sin una trayectoria que lo avale. ¿En qué momento? ¿Todo eso dije? Sí. ¿En qué momento cambió todo eso? Volvemos en un instante. Conoce el Mate de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversábamos con el entremedio, el interregno con Carlos Maldonado, interesante, con las pequeñas particularidades de la política. A ver, Carlos, declaración. Él cree que puede llegar a la moneda solo con eslóganes vacíos, sin una solidez técnica detrás y sin una trayectoria que lo avale. Dura la declaración. ¿Qué pasó después? Mira, yo estaba... la verdad es que esa es la impresión que yo tenía de que no profundizaba en las propuestas, ¿no? Como candidato presidencial. Entonces, sinceramente, he tenido la suerte de cambiar. Me alegro mucho porque yo lo apoyo por razones políticas. Porque no quiero que Chile siga retrocediendo y siga hundido en la mediocridad, la inseguridad y expuesto a intentos refundacionales como los que tuvo la izquierda en 2022. Ese es el fondo. Pero además, en este breve tiempo en que yo manifesté mi apoyo y me tuvieron la gentileza de pedir que me incorporara, y yo creo que también tuve el gesto yo patriótico de incorporarme al trabajo, por ejemplo, del equipo de seguridad, y estaba en conversaciones sobre otros temas con el candidato, con sus equipos. La verdad que hay bastante más fondo, ¿eh? Hay bastante más fondo del que tal vez uno puede apreciar así. O sea, está equivocado cuando dijo esto, está errado. Yo creo, no tenía el conocimiento que tengo ahora. El eslogan es vacío. Por eso digo, hay eslóganes que tienen bastante fondo. Cuando uno dice, es que
escudo fronterizo. Vamos a decir, oye, ¿qué significa eso? Bueno, pero hay un desarrollo con tecnología de fondo, con un montón de análisis técnicos que yo tuve la ocasión de ver ahora con personal general en retiro de carabineros, del ejército, en fin, y vi los detalles que de repente estas cosas cuesta que puedan ser recogidas detalladamente por los medios por un tema de espacio, no y de tiempo. Pero hay una bastante profundidad programática. Y además se ha enriquecido con el aporte de quienes estuvimos los equipos de Evelyn Matei, que estaba bastante instalada la idea de que Evelyn Matei tenía buen equipo programático, yo creo que sí los tenía, y tenía bastante desarrollado su programa. A propósito de Evelyn Matei, usted dijo pocos días antes de la elección, poquitito, dijo lo siguiente: nosotros tenemos una expectativa firme de que ya está en segunda vuelta. Y eso lo vamos a ver este domingo. Pero, ¿en qué estaba pensando usted? No, mira, se lo digo en serio porque salió quinta. No, entonces, sí, es verdad. Pero quiero decir, de verdad, mira, de verdad que cuando yo dije eso, que fue, déjame acordar porque tuve varias entrevistas, eso fue en una radio, creo de la Universidad de Chile, si no me equivoco, pero yo dije, estará. Y seguramente no modulé bien, y cuando lo transcribí a la titular, pues está, que a mí me dio lata, porque era como uno va a asegurar que alguien está. Pero en realidad dije, tenemos una fundada certeza, algo así, de que estará en segunda vuelta. Bueno, pero no estuvo. ¿Y qué les pasó? No, ¿qué les pasó por estar tan equivocados? O sea, ¿cómo no tenían una mínima percepción política, usted con experiencia? Mira, es difícil de pronto leer al electorado. Yo creo que el electorado ha dado varias sorpresas, la misma oración de París, y por ejemplo sirve ahora para afirmar o para respaldar esta afirmación que yo estoy haciendo. Y Evelyn Matei recibía mucho cariño de la gente. La verdad es que ella en su recorrido por Chile, yo además le quiero rendir un homenaje porque se sacó la mugre trabajando en la campaña. De verdad, una mujer muy trabajadora, muy matea. Y ella no solo se preocupó del contenido programático, sino que además dio la cara en todas partes y recorrió el país. Y recibía mucho cariño de la gente. Entonces uno podía pensar que tal vez las encuestas no estaban midiendo bien la intención de voto. Tal vez, sinceramente, Tomás. Bueno, y las encuestas lo demostraban, es que era la candidata que tenía menos rechazo. ¿Eh? Tal vez tenía bastante cariño, pero no tanta intención de voto, sinceramente. Muy triste eso. O sea, la querían, pero a presidenta no, una cosa así. No tanto como a otros, según muestran los resultados. Pero esto no certifica, incluso la situación de ustedes, porque a ustedes les fue muy mal en las últimas elecciones, el demócrata se acabó. Como veamos, partido. Todavía puede resucitar. El ave Fénix renació de la ceniza. Sí, pero le fue muy mal. Sí. O sea, no tuvimos. A ver, nosotros no teníamos gran cantidad de elenco, no teníamos una lista muy larga de buenos candidatos, y lamentablemente algunos tuvieron sí muy buena votación y otros no. Aparte que nos golpeó fuerte dos cosas, digamos, que de repente se olvidan en el análisis. Miguel Ángel Calisto tuvo por fuera y fue primera mayoría lejos en Aysén, y él no pudo ir por demócrata, y Jimena Rincón, que la sacaron por secretaría del oficialismo, le hizo un turbazo ahí, digamos, administrativo, y la sacó de carrera, y Jimena marcaba muy bien en la encuesta y habría sido elegida senadora. Entonces, ahí tenés dos senadores que nos sacaron, por decirlo así de buena manera, por secretaría. Pero no le fue bien. En otros casos hubo candidatos que teníamos puestas mayores expectativas y que tuvieron respaldo, pero no tanto como esperábamos. Cuando yo veo que las personas que se dicen de centro, ustedes, centro, amarillo, Evópoli. Centro izquierda, Evópoli también se fumó. Sí, bueno, sí. A ver, es que tú estás yendo a un tema más de fondo. Sí, a nivel mundial no es buena época para las posiciones moderadas. Ya, pero estamos en Chile, entonces Chile no pasa nada. Y se van con uno de los candidatos que está en la derecha, yo diría, conservadora, más dura. Eso es evidente. No es Evelyn Matei la derecha más dura. Entonces, se acabó el centro político, ¿no es cierto? Mira, a mí no me gusta la expresión centro, soy sinceramente. Pero déjame explicarlo. Yo lo he debatido al interior de mi partido. Nos llamamos centro izquierda por el rechazo, ¿te acuerdas? Cuando salimos en el frontis del ex Congreso Nacional con un afiche grande, centro izquierda por el rechazo, que llamó mucha atención porque éramos personas de centro izquierda que estábamos contra el proyecto de constitución. Yo siempre después en mi partido dije, ¿por qué dejamos la expresión centro izquierda? Yo me he considerado siempre una persona de centro izquierda. ¿Por qué? Privilegio que no haya abuso, que haya mejoras sociales, que haya, digamos, buen trato a las personas, que haya, en fin, que los derechos sean efectivos, que tengan debida tutela, debido respaldo. A mí eso me parece fundamental. Y eso me parece que es propio de un pensamiento de centro izquierda, la expansión y la consolidación de las libertades individuales, del sistema democrático. Entonces, centro a mí me dicen poco, me suena como a ni aquí ni allá. Yo prefiero, en mi caso personal, siempre, como lo dijo Jorge Taruda ayer, cuando llamó mucha atención, él partió su intervención en el apoyo ayer de varios liderazgos demócratas acá, dijo, soy socialdemócrata y lo seré siempre. Y después
explicó por qué estaba apoyando acá. A mí la expresión centro la encuentro un poquito neutra y creo que es poco atractiva para la gente. Carlos, Pero es un tema a nivel mundial. Los extremos están favorecidos. Yo diría que hay un clima político, Tomás, que tiene que ver con las redes sociales. Que tiene que ver con ahora le voy a hacer una pregunta súper chilena en política. Chilena. Aquí no tiene nada que ver la cosa mundial. Somos parte del mundo. Ojo, Andrés Velasco nos decía siempre, cuando él era ministro de Hacienda, en Bachelet 1, nos decía, ojo, decía, que los chilenos siempre nos creemos especiales y normalmente igual estamos insertos en las tendencias mundiales. Le voy a hacer una pregunta chilena. ¿Dónde ganó Evelyn Matei? En los sectores altos de Santiago. Providencia, donde había sido alcaldesa, y en los sectores altos de Santiago. La pregunta es si los partidos, porque hay toda una discusión entre izquierda y derecha, pero también está la discusión entre arriba y abajo, entre el reclamo en contra de las élites. O sea, las votaciones de Kaiser y de Parisi tienen un vaso comunicante que son outsiders y están contra las élites ellos. El 18 de octubre, el de 2019, el estallido, algo tuvo de eso. ¿Acaso Evelyn Matei no representaba también eso en su relación con los grupos empresariales grandes, que tienen una incidencia que no es democrática porque nadie los ha elegido? El poder que tienen es por el patrimonio que tienen. No nace de otra, nace de otra cosa. Que tampoco se lo han regalado, para que seamos justos. Tampoco. Yo no estoy diciendo que se lo hayan regalado. No, por supuesto. No, por ningún motivo yo creo en el derecho a propiedad. Pero nace de eso, no del voto. Sí. ¿Es posible que la candidatura de Kast, con la incorporación de los partidos de la derecha tradicional, se contamine de nuevo con estas influencias y que provoque el rechazo de todas estas personas, que son muchas, en contra de las élites? Mira, esto es chilena la pregunta, ¿no? No, es súper importante la pregunta, es muy de fondo. Yo creo que la campaña de Matei tuvo, y todos los que tuvimos, por lo tanto, somos solidariamente responsables, porque esto uno no puede decir, mira, es que yo decía A y se hacía B. No, los que estábamos somos responsables, más allá de lo que hayamos dicho internamente. Tuvo dificultades para llegar a los segmentos más populares, digamos, más masivos. No llegó el mensaje, no logró penetrar el mensaje. O sea, y penetró ahí arriba. No sé si actitud, mensaje, propuesta, algo hubo que impidió, y lo mostraban todas las encuestas. Las encuestas, cuando desagregaban por segmentos socioeconómicos, mostraban que la candidatura del Matei era como un embudo, digamos, bastante ancha en la parte de los segmentos altos y se iba estrechando mucho hacia abajo. A diferencia de las otras candidaturas, en general eran más parejas. Un poco más, un poco menos, pero en general eran más parejo el apoyo que tenían los distintos segmentos socioeconómicos. Entonces, ahí hubo un problema que ya es más de los expertos analizar. Yo creo que hubo un problema de mensaje, de cómo estructurar el mensaje, pero da para mayores análisis. Ahora, yo creo sinceramente, Tomás, que es bien interesante esto de las élites, porque la izquierda, sobre todo la extrema izquierda, ha tratado de capitalizar siempre el tema del sentimiento popular, contra los privilegios, contra las desigualdades, contra las injusticias. Y hay un fenómeno, perdona que lo diga de nuevo, mundial, y también en Chile, donde la derecha también ha sabido penetrar el segmento más masivo con el descontento de la gente con la inseguridad, con el descontento de la gente con la inmigración descontrolada, con el descontento de la gente contra los privilegios de estos mismos izquierdistas cuando llegan al poder y se ponen a comer langosta en Madrid. Eso también es una élite, pero la gente está en contra de todo eso. Bueno, de todas las élites, por alguna razón. Yo creo, y en eso felicito a José Antonio Kast, y una de las cosas que me gusta de la campaña de José Antonio Kast y la candidatura de José Antonio Kast, que él ha sabido siempre, él y el Partido Republicano han sabido siempre llegar a todos los segmentos socioeconómicos del país, entendiendo cuáles son las cosas que realmente la gente quiere que cambien. Carlos, los ejes de la campaña han sido economía, seguridad, crimen organizado, migración. Da por ahí, ¿no es cierto? Que son los grandes temas que le molestan a la ciudadanía. Y hay otros temas que son muy importantes, como salud, por ejemplo. Por supuesto. Pero se toca muy poco la corrupción. En algún momento que mucha gente veía el crimen organizado, veía el tráfico de drogas, la política es un asunto que no estaba. Se dieron cuenta tarde. ¿Acaso no se están dando cuenta tarde de la enorme corrupción que existe ya en el país? Mira, yo no sé si como tú me preguntaste antes, si yo estaría dispuesto a ser parte. Digo, no creo que ocurra. Si ocurre, si tuviera alguna participación, yo soy muy partidario del imperio de la ley a rajatabla. De verdad, caiga quien caiga, con manos realmente duras, porque es la única manera de que provoquemos adhesión
de toda la ciudadanía, de todo, ¿Cómo poderoso van a hacer, y no ¿cómo poderoso. lo van a hacer con los jueces corruptos? Bueno, hay Ahí están. que sacarlos volando y además meterlos presos. Pues. Pero tenemos que apoyar, primero, a ver. ¿Qué van a hacer con los jueces? Espera. A ver, los jueces. Hablemos de la justicia. Primero, al Ministerio Público. Yo, de verdad, conozco personalmente más al fiscal nacional, que está nombrado por 8 años, le quedan bastantes años, va a pasar del próximo gobierno para adelante, porque trabajó conmigo cuando estábamos coordinando la implementación de la reforma procesal penal en el gobierno de Lagos. Yo era el coordinador por el Ejecutivo, yo era el jefe de la unidad coordinadora por el Ejecutivo, teníamos que coordinarnos con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Y Ángel Valencia trabajaba conmigo, era un abogado que trabajaba en la unidad coordinadora. Así que tengo la mejor relación con él y la mejor impresión de él, una persona extremadamente trabajadora, honesta, sincera, transparente. Y yo creo que lo primero que debe hacer un gobierno es sentarse con el fiscal nacional y decirle, señor fiscal, mire, esto nosotros esperamos del Ministerio Público. Mayor tasa de condena, menos impunidad, que no se archiven las causas sin investigar. Díganos usted qué necesita para lograr eso. Pero ¿cómo van a abrir los otros celulares de los Supremos? O sea, abrieron uno, y es lo que pasó. Pero si hay más causas, se abrirán ¿Cómo otros. se abren dos, Pero tres? así como se abrió uno, se abrirán otros. Sí. Y tendrá que caer quien tenga que caer. Yo, sinceramente, uno, eso. Segundo, es que... Yo no veo a Kast preocupado de la corrupción. No digo que no le importe que no esté en contra, pero no es un tema de campaña. Mira, yo creo que él ha señalado, porque cuando uno está en campaña también tiene que, de alguna manera, priorizar los mensajes que más le están preocupando a la ciudadanía, la mayor urgencia de la sensación ciudadana, que son seguridad, que son migración, que es el crecimiento de la economía. Pero eso no significa que no haya un programa amplio que abarque los demás temas. Yo, sinceramente, mira, yo espero que el próximo gobierno, espero que recupere el buen camino que traía Chile al principio del regreso a la democracia, pero además poniendo mano dura, porque quizás la mayor deuda de la concertación, así como yo hablé muy bien de la concertación al inicio de nuestra entrevista, yo creo que la mayor deuda fue debilitar al Estado en la lucha contra el crimen, establecer leyes muy garantistas, mellar las facultades de las policías y brindar un sistema que, aunque es un avance civilizatorio, como es la reforma procesal penal, de la cual yo trabajé activamente, pero que peca de excesivo garantismo y de alguna manera favorece la impunidad y la sensación de inseguridad que con razón tiene la ciudadanía. Entonces, yo creo que espero, tal vez, estoy esperando mucho, pero es lo que espero, es lo que me mueve en esta posición y tal vez tenga la oportunidad de colaborar, no lo sabemos. Que el próximo gobierno pueda reunir en una gran ejecución, con decisión, con carácter, con capacidad, con buenos equipos, reunir los avances sociales, el progreso económico, la seguridad y el respeto a las libertades personales, que es lo que hace que un país tenga buena calidad de vida y pueda avanzar hacia el desarrollo. Que ojalá recuperemos eso que dije antes, el camino al desarrollo, y que podamos volver a especular cuánto nos falta para ser desarrollado, en lugar de mirar, pucha, lo mucho que nos hemos deteriorado como nos ocurre hoy día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad un agrado estar acá. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguir. Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. Conoce el Mage de Dongfeng y vuelva a sentir la magia de manejar. Desde 13.990.000 pesos en Dongfeng CIDEF y su red de concesionarios. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.